que pasa que, bueno, eso no se acostumbra. Pero es un perro que, vaya, si no fuera porque sabemos que no tienen espíritu, diría que es un perro cristiano. La realidad es que nosotros podemos aprender de los animales. En muchas ocasiones tienen muchas cosas que enseñarnos, los vemos actuando mejor que los seres humanos. Y los animales no tienen capacidad para pensar como los seres humanos, se dejan llevar por el instinto. Y a veces, en otras ocasiones, vemos a los seres humanos actuando muy parecido a los animales. En ocasiones como esas, tenemos la tendencia a pensar, bueno, algo como esto fue lo que vio Darwin para llegar a postular la teoría de la evolución, ¿verdad? De que el hombre desciende del mono. Pero sabemos por la Biblia que somos creación de Dios. Pero muchas veces los seres humanos actúan peor que los animales. Pero sí, podemos aprender de ellos. Porque la Biblia lo enseña. Por ejemplo, en este pasaje que nos ocupa en el mensaje de hoy, en la serie sobre Proverbios que hemos titulado Enfrentando las excusas, en Proverbios 30, del 24 hasta el 28, dice: 4 cosas son las que más son de las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por este maravilloso libro de Proverbios, que siempre refresca nuestra alma cuando lo leemos, por tantas cosas que nos enseña. Ayúdanos ahora a reflexionar en él y en las verdades que contiene. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje lo hemos titulado Enfrentando las excusas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy dados a excusarnos. De hecho, buscamos las más increíbles excusas para justificar una conducta, ya sea de por qué estamos haciendo algo que quizás no es correcto o por qué no estamos haciendo algo que debíamos hacer. Algunos se han perfeccionado en este hábito de excusarse. La Biblia nos enseña a enfrentar las excusas. Y hoy lo vamos a hacer considerando lo que nos enseña este pasaje de Proverbios a través de algunas criaturas que Dios ha creado: hormigas, conejos, langostas y arañas. Las arañas, las arañas son el insecto o el animal preferido de mi hija. Le encantan las arañas. Bueno, esto parece una lista, ¿verdad?, sacada del Arca de Noé, de los personajes de una película animada. ¿No creen? Estas 4 criaturas se mencionan en este pasaje. Y quiero que observen, porque son mencionadas aquí, porque cada una de ellas ilustran cualidades que toda persona sabia debe poseer. Y cada una de ellas viene enfrentándonos con nuestras excusas. Porque algunas de las cualidades que ellas tienen, algunos de los ejemplos que tienen, vienen como a confrontar la justificación que muchas veces usamos para mantenernos en actitudes que son incorrectas. Fíjense, el pasaje comienza diciendo que estas 4 criaturas son pequeñas en tamaño, pero son más sabias que los sabios. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Podemos aprender de los animales. Cada una ofrece una característica especial que viene a reemplazar una limitación significativa. Somos seres humanos y por ende
frágiles, llenos de limitaciones. Creo que una característica de la madurez y la sabiduría es poder reconocer sus propias limitaciones. Ahora, no dejar que esas limitaciones nos incapaciten, detengan la marcha, pero sí conocerlas, saber hasta dónde podemos llegar. Ahora, quiero que me acompañen considerando cada una. La primera son las hormigas, o la hormiga, como dice el verso 25, las hormigas. Y acuérdense de esta palabra, diligencia. Recuerde la palabra diligencia. Hermanos, tarde o temprano, cada uno de nosotros nos vamos a sentir imposibilitados o inadecuados. Habrá momentos de nuestra vida en que tendremos que decir, yo no puedo, ¿verdad? Proverbios 30:25 dice que las hormigas no son fuertes. Con solo ponerle el pie encima, hacemos puré de hormiga, ¿verdad? No importa cuántas sean. Hay algunas que son bien perseverantes, sobre todo un tipo de hormiguita que nos está visitando ahora en la casa, que son bien chiquitas, y que usted la mata una y salen 5. No son fuertes. Usted puede usar su pie, puede usar sus manos. A diferencia de una gran muchedumbre de personas, las hormigas son vulnerables al ataque y pueden ser destruidas fácilmente. Sin embargo, ellas persisten. Yo no sé si usted ha hecho esto alguna vez. Claro, eso es cuando uno no tiene tiempo y está en la tontería, ¿no? Usted se sienta ahí, ve a las hormigas y las ve a ellas pasando a veces hay una hormiga con tremenda carga, un pedacito de galleta o de dulce, y van allí y usted se la puede quitar, pero no, ella regresa y busca otra. Usted ve en ellos una increíble perseverancia. Jamás se rinden. Qué tremendo. Sirven a su comunidad sin que tengan superiores que les estén dando órdenes. Trabajan cada día para mantener un lugar seguro donde vivir. Reúnen alimentos durante los tiempos abundantes para poder sobrevivir durante las dificultades inevitables. Como dije, la hormiga es un ejemplo de diligencia. Es un ejemplo de lo que podríamos clasificar como dedicación, previsión, ingeniosidad. En pequeñas dosis y día con día hacen que una colonia esté protegida y alimentada. Quiero que leamos lo que dice Proverbios capítulo 6, versos del 6 al 8. Dice la Biblia, ve a la hormiga. O sea, Dios está a través de su palabra haciendo una invitación ¿a quién? Al perezoso. Aquel que le cuesta trabajo hacer las cosas, trata de evadirlas, es irresponsable. La hormiga es un ejemplo de actividad, de diligencia, de planificación. Sirve de reprensión para un perezoso, o en buen español podríamos decir un holgazán, un vago, en cuanto a dominio propio. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, aprende de esa criatura, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La sabiduría envía al perezoso a aprender de una hormiga. Qué tremendo. Repito, no tiene que haber alguien allí encima de ellas para que hagan las cosas. Ellas trabajan de manera dedicada, entendiendo, bueno, dentro de sus capacidades ya saben lo que deben hacer. Y esto es una ilustración donde Dios nos recuerda
que debemos dar lo mejor de nosotros cada día. No somos hormigas, tenemos un alma, un espíritu, y mejor todavía, un Dios grandioso, el cual nos ha salvado, nos ha permitido formar parte de su iglesia y para quien trabajamos. Con mayor razón, debemos nosotros ser ejemplo de diligencia. En segundo lugar, el segundo ejemplo, la segunda criatura que se menciona aquí es los conejos. Verso 26, los conejos. Pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Acuérdese de esta palabra, prudencia. Prudencia. Alguien dijo una vez, un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Ya lo dijimos. Por ejemplo, hay un concepto que los niños no conocen cuando llegan a este mundo. No sé si saben cuál es, y es el concepto del no puedo. O sea, ellos llegan a este mundo sin aceptar ninguna limitación, y por eso es que vemos a veces a los niños pequeños en grandes posiciones de peligros. Hay un video por internet que cada vez que lo veo, y aún sabiendo cómo termina, me pone nervioso. Parece que alguien estaba filmando de un edificio a la ventana de otro edificio, y por esa ventana sale una criatura bien pequeña, un niño que apenas se podía poner de pie. Un edificio de no sé cuántas plantas, era bien alto, y aquella criatura sale en el borde ahí de la ventana, afuera, miraba para abajo, gateaba. Óigame, y usted ve eso y usted dice, en cualquier momento se cae. Iba para allá, regresaba, hasta que ya en un momento, el video dura como, no sé si casi 10 minutos, y la criatura aquella gateando ahí, hasta que cuando ya está cerca de otra vez de por donde entró, se ve una mano que sale y lo ala para adentro. Claro, yo me imagino que el que estaba filmando ese video hizo algo para avisar, ¿no? Porque no creo que va a ser tan idiota de estar filmando por 10 minutos a una criatura sin avisarle a los padres, ¿no? Porque eso, vaya, no me cabe en la cabeza, ¿no? Pero es un ejemplo de que para los niños no hay peligro, ¿verdad? No los aguanta nada. No obstante, el mundo comienza a enseñarles que hay algunas cosas que ciertamente están más allá de su alcance. También vi otro de un niño que subió una escalera eléctrica de esa. El padre parece que estaba distraído, no sé en qué, subió la criatura y después usted ve la criatura caer. ¡Bum! Llegó arriba, se subió y no sé si habrá muerto, pero la realidad es que muy pronto comienzan a aprender que hay cosas que están más allá de su alcance y son peligrosas. Cuando llegamos a la edad adulta, varios fracasos ya han delineado nuestras capacidades. Nos damos cuenta que no podemos hacer todas las cosas. Desafortunadamente, esos fracasos pueden robarnos la confianza, haciéndonos tímidos y sin deseos de intentar lograr metas alcanzables y dignas. Los más sabios continúan adelante, conocen sus limitaciones, pero no permiten que estas limitaciones se vuelvan una excusa. O sea, sacan de su vocabulario la expresión de no puedo, ¿no? Como una excusa. Agur, que fue el que escribió estos proverbios, este conjunto de proverbios, utilizó un animal bien conocido en Judea para ilustrar la característica admirable de la sabiduría. La palabra hebrea es zafán. La forma plural es sefanín. Representa una especie de roedor parecido al conejillo de India con orejas pequeñas, cuerpo gordo, cola rechoncha y pelo café corto. En la edad adulta, este tipo de criatura puede llegar a medir unos 50 centímetros y pesar 4 kilos. Al igual que los conejos, son animales muy dóciles. Se alimentan de la vegetación en la mañana y en la noche viven en madrigueras formando comunidades muy apegadas. El zafán o un zafán
no tiene defensas naturales contra sus depredadores, que son los leopardos, la serpiente, los lobos, las águilas. A pesar de que todos los animales quieren comérselo y que pueden ser cazados desde el cielo o desde la tierra, muy pocos sefarim son víctimas de sus depredadores. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la razón? Que buscan y viven en refugios muy protegidos. Se mantienen cerca, muy cerca de sus madrigueras en caso de peligro. Y tienen un sistema muy complejo de vigilancia. Por ejemplo, en el Salmo 104, verso 18, dice la palabra, la segunda parte, las peñas, o sea, hablando del verso 18, dice, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madriguera para los conejos. Los adultos por lo general buscan lugares altos donde puedan vigilar y prevenir a los demás si hay alguna señal de peligro. Miren cómo estas criaturas Dios las capacitó para llevar adelante su tiempo de existencia, y cómo con su ejemplo son dignas de imitar. Comparado con muchos animales, el conejo del que estamos hablando, el zafán, siempre lleva las de perder. Vive en terrenos ásperos y es una criatura relativamente indefensa. No obstante, sale adelante con sus propias limitaciones y aprovecha sus circunstancias. Además, utiliza su comunidad como protección. Todos tenemos limitaciones y la prudencia es saber cuáles son nuestras limitaciones y cómo debemos actuar a pesar de ellas. Una de las claves para tener éxito en la vida es rehusar que nuestras limitaciones se conviertan en excusas. Es bueno conocerlas, pero es bueno también saber cómo nosotros podemos mantenernos adelante a pesar de que tengamos limitaciones. Todos las tenemos. Buscar la forma de lograr las metas que procuramos. Y lo maravilloso es, volviendo al punto inicial, estas criaturas no tienen o no pueden tener una relación con Dios como nosotros. Obran por instinto. Nosotros tenemos la capacidad para pensar, porque Dios nos dotó una mente, de un alma, de un espíritu con el que podemos comunicarnos con Él. Tenemos la capacidad para ver su voluntad en la palabra y para orar a Él en medio de nuestras necesidades. No hay justificación para actuar imprudentemente, para actuar neciamente. Miremos los conejos, aprendamos de ellos. Pero sigue la palabra. Ahora hay otro ejemplo. La langosta, verso 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Aquí recuerden la palabra cooperadoras. Las grandes civilizaciones con frecuencia logran cosas impresionantes, pero cuando usted estudia se da cuenta que en muchas ocasiones hay un líder con una gran visión. Dirige sus recursos, organiza a los miembros, inspirándolos a actuar, en tanto que allí va él adelante. Hay muchos libros que se escriben sobre esto, acerca del liderazgo. Las personas, de manera general, hacen un buen trabajo cuando tienen un líder. Cuando hay alguien que las ayuda a lograr lo que pueden hacer mediante un esfuerzo coordinado. Pero aquí la enseñanza es, respondiendo a la pregunta, ¿y qué si no hay líder? La ausencia del líder es una justificación para hacer nuestro trabajo. El sabio hebreo Agur escribió solo 2 renglones acerca de este insecto, de la langosta. Pero dentro de estas pequeñas frases ilustró un fenómeno que todo ciudadano de Israel debía o había visto de manera personal.
Se refirió a la langosta, a un insecto muy similar al saltamonte. No es lo que nosotros llamamos langosta, ese marisco que nos encanta comer. No, no es eso. Es algo muy parecido al saltamonte. Pero su diferencia principal es que viaja en enjambres, grandes cantidades. Para los granjeros, la langosta es una de las plagas más temidas que puedan tener. De hecho, ¿se acuerdan las plagas de Egipto? Allí estaba la plaga de langostas. Estos insectos llegan en grandes cantidades y comienzan a comerse todo el cultivo que encuentran a su paso. Puede ver una hermosa plantación y cuando llega la plaga, en cuestión de poco tiempo, arrasan, no dejan nada. Cada langosta adulta puede comer su propio peso en alimento. Multiplica eso por cientos de miles de ellas. En el Antiguo Testamento se mencionan como una gran peste. Ahora, el sonido que estas criaturas emiten, ¿sabe a qué es muy similar? Al de un avión comercial volando bien bajo. O sea, los que han tenido la oportunidad de escuchar este ruido, entonces tendrán una idea del ruido que producen las langostas. Ahora, de acuerdo con el sabio, estas criaturas no tienen líder, no tienen un proyecto, no se organizan, no coordinan ni ejecutan un plan de acción. Sin embargo, vuelan como un equipo alineado y destruyen grandes cantidades de cultivo con eficacia aterradora. La palabra que se traduce como cuadrillas en el texto ilustra a los arqueros que mantenían un espacio determinado entre ellos. De esta forma, el escritor utiliza esta imagen para enfatizar la presencia de cooperación dentro del enjambre. Y aquí la idea está en eso. Cómo ellas cooperan unas con otras, cómo saben trabajar en equipo. El principio que nos está enseñando la palabra es la cooperación. Podríamos decir que el secreto del éxito de una langosta es la cooperación. Cuando no hay cooperación, no importa cuán dotado pueda ser un líder, ni cuántos programas existan. Cuando la gente no quiere cooperar, no coopera. Van juntas sin molestarse entre sí, volando en formación, al punto de convertirse en una fuerza imparable. Y aquí el Señor nos está diciendo que hay un principio en la vida de estas criaturas que los sabios no deben ignorar. Ya dije, la cooperación. Lo que no podemos lograr por nosotros mismos, lo podemos lograr juntos. Y esa es la idea. La Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 20 y 21, 12, 20 y 21, primero a los Corintios 12, 20 y 21, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Está hablando de la iglesia. Somos muchos. Y todos estamos dotados con dones y talentos también. Dice el verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, no hay tal cosa como un cristiano solitario o aislado. No hay un cristiano que pueda decir, yo soy el llanero solitario. Todos nos necesitamos. La comunión es una calle de doble vía. Esto lo he dicho muchas veces. No se trata solo de recibir. Tenemos que buscar la manera de dar. No se trata que otros cooperen conmigo, sino yo también cooperar con otros. La palabra lo dice, somos un cuerpo en Cristo. Yo no puedo decir a otro, no te necesito. Todos nos necesitamos. Mateo capítulo 18, verso 19. ¿Qué dice?
Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un principio establecido para la oración en conjunto, para la perseverancia como iglesia. Filipenses 1:27, también lo dice la palabra. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La unidad, la cooperación. Las langostas nos enseñan que tenemos que cooperar unos con otros. Pero hay más. Todavía queda un ejemplo más. En el verso 28, la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Acuérdese de esta palabra, útil. Útil. Mi opinión personal es que la interpretación del verso 28 sugiere la virtud sabia de ayudar a los demás. La palabra hebrea que designa a este animal es semamit y aparece solo una vez en el Antiguo Testamento y denota una especie de araña casera que se alimentan de insectos. Algunas versiones no traducen la palabra araña, sino lagartijas. Bueno, sean arañas o sean lagartijas, el principio es lo mismo, ¿verdad? Una persona puede agarrarla con la mano y matarla, pero la mayoría de las personas la toleraba dejándola vivir en casa, ya que eran criaturas que no hacían daño y ayudaban a resolver un problema, el problema de los insectos. Y la aplicación es realmente obvia. Las arañas son vulnerables y pequeñas. Bueno, para algunas personas, porque yo conozco algunas que forman una gritería como si estuvieran viendo una boa gigante, y cuando uno va, lo que ve es una pequeña, diminuta criatura. Las arañas son vulnerables y pequeñas, pero generalmente son bienvenidas. Como dice aquí, la araña que atrapa y está en palacios del rey. No causan ningún daño y a cierta manera mejoran el ambiente. Lo mismo puede decirse de una persona sabia. A pesar de cualquier debilidad, incapacidad o desventaja, todos podemos hallar la manera de ser útiles. Y esto lo he dicho muchas veces. En el cristianismo no existe tal cosa como que me retiré. No, cuando tú te retires en el cristianismo, que está en el cielo, no te vas a retirar. El Señor te va a retirar. Y allá arriba vamos a estar sirviendo. Esa es la razón por la que estamos, para servir al Señor, para honrarle. Ahora, todos tenemos capacidades, incapacidades, desventajas. Todos podemos hallar forma de ser útiles. Aún aquellas personas que son egoístas y crueles se benefician de aquellas personas que no hacen daño y pueden ser benéficas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso del 19 al 21, dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hormigas, conejos, langostas, arañas. Honestamente, usted probablemente ha leído mucho en la Biblia esto, pero si no se ha tomado el tiempo para considerar lo que quiere decir esto, no habrá podido sacar su valor práctico.
Todas estas criaturas nos dan una ilustración significativa de las virtudes que todos debemos aplicar. Y nos enseñan sobre todo cómo podemos escapar a nuestras excusas. ¿Cómo podemos escapar? Estas 4 criaturas comparten un dilema común. Son relativamente pequeñas, son débiles, son fáciles de destruir, pero estas especies continúan adelante, porque cada una de ellas tiene una virtud particular que supera sus desventajas. La hormiga es diligente, el conejo es prudente, la langosta es cooperadora y la araña es útil. Ojalá que estas nos inspiren, hermanos, a ir adelante, recordando que estamos acá con la gran razón de servir a Dios y a los demás. Razones para excusarnos siempre vamos a encontrar, pero el Señor nos confronta con su palabra de que todas estas excusas pueden ser destruidas. El Señor nos dice: sé sabio y mira allí estas 4 cosas que son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Que el Señor nos bendiga. Amén.